damos aviso al deudor, es decir, al cliente o a la persona que nos debe, donde le vamos a decir que vamos a utilizar la facilidad que da la ley del impuesto sobre la renta y que el crédito que nos debe, que ya no nos los pague, que ahora lo vamos a deducir a través de la prescripción o de la imposibilidad manifiesta de cobro, y que el SAT se va a encargar de cobrarle a él. Y aparte necesitamos ir al juzgado de lo civil, poner una demanda o levantar un acta donde digamos que realizamos una venta a tal persona, llevamos las facturas y todos los documentos que tengamos a la mano, donde comprobemos de que esa persona nos debe, y levantamos un acta ante el juez de lo civil, y con eso es suficiente para iniciar nuestro procedimiento. Entonces, con esta herramienta administramos las cuentas del balance general de clientes y de documentos por cobrar. Vamos a ver un ejemplo. Dice que la empresa eléctrica 7 SADCB tiene una cartera de clientes que desea depurar, y debido a la situación económica y financiera derivada de la pandemia que está ocurriendo en el mundo, requiere que realicemos la depuración y analicemos las opciones de financiamiento basadas en derechos de cobro, y nos presenta un cuadro donde esta es la cartera de clientes. Quizás no está organizada, está desorganizada. Tendríamos que ponerlas de acuerdo a las fechas, de la más antigua hasta la más reciente. Pero vamos a verificar si hay algunas cuentas que pueden ser deducidas por prescripción o pueden ser deducidas por imposibilidad manifiesta de cobro. Tenemos la primera, AX SADCB, dice que tiene un saldo de 230 mil pesos. Fue por una venta de menudeo. La fecha de la operación fue el 3 de enero de 2019. Vamos a suponer que aquí estamos trabajando en el 2021. Bueno, en la fecha actual, abril de 2022. Si vemos, esta cuenta de 230 mil pesos por ventas al menudeo ya transcurrió más de un año. Serían 2020, 2021, 2022. Tendría 3 años de antigüedad de esta cuenta y no se ha cobrado. Si vamos a la tabla, dice que por la venta al menudeo, prescribe en un año. Entonces, esta ya prescribió, por lo tanto, esta cuenta podemos hacerla deducible por prescripción. Es decir, que este importe, si tiene el IVA incluido, le quitamos el IVA y lo que nos quede, vamos a considerarlo como una deducción autorizada cuando vayamos a efectuar la declaración anual del impuesto sobre la renta. Entonces, esta cuenta prescribe. Es decir, que perdemos el derecho a cobro, pero no perdemos el dinero, sino que lo convertimos en una deducción cuando vayamos a presentar nuestra declaración anual del impuesto sobre la renta. Luego sigue Águila SADCB, 93 mil pesos el crédito. Fue una venta de mayoreo realizada el 10 de mayo de 2015. Si vamos a la tabla de prescripción, dice que las ventas de mayoreo prescriben en 10 años, lo que significa que este importe de 93 mil pesos de Águila SADCB todavía no ha prescrito, porque si la venta la hicimos en 2015 y la prescripción es de 10 años, sería hasta 2025. Entonces, por prescripción no podemos deducirla. Pero si vamos al segundo criterio de deducibilidad, que es la imposibilidad manifiesta de cobro, dice que si ya transcurrió un año
mi crédito está entre 5,000 y 30,000 UDIs, puedo deducirla por imposibilidad manifiesta de cobro. Entonces, como veo que el importe son 93,000 pesos, se encuentra entre el rango de 35,000 y 210,000 pesos. Entonces, puedo hacer esta deducción por imposibilidad manifiesta de cobro. Entonces, este crédito con Águila, que es de 93,000 pesos, es deducible por imposibilidad manifiesta de cobro. ¿Algún comentario o dudas de cómo determinamos la deducibilidad de las cuentas incobrables? Profe, ¿y esos 93,000 igual se le restaría el IVA? Sí, o sea, a todo, recordemos que en cuando contabilizamos a la cuenta de clientes, lleva el IVA incluido. Entonces, si aquí tenemos el IVA incluido, se lo tenemos que sacar. Si no lleva, si tenemos esta cuenta de clientes sin IVA, pues este importe sería. Todo va a depender de cómo lo tengamos registrado en nuestra contabilidad. Entonces, de esta manera podemos ir depurando nuestra cartera de clientes. Si la podemos deducir por prescripción o por imposibilidad manifiesta de cobro. Luego vemos a Luis Parada, que tiene un crédito de 350,000 pesos y que nos pagó con un cheque. La operación fue el 25 de enero de 2021. Ya estamos en abril de 2022. Ya transcurrió más de 6 meses. Podemos ver que cuando nos piden un cheque, a lo mejor fue postfechado, o lo presentamos y rebotó porque no había fondos en la cuenta de quien nos dio el cheque. Así que en 6 meses prescribe la deuda. Entonces, Luis Prada nos pagó y la venta se la hicimos el 25 de enero de 2021. Si ya estamos en 2022, ya significa que ya pasó más de 6 meses, por lo cual esta deuda la podemos hacer deducible por prescripción. Y así tendríamos que ir determinando uno por uno para saber si la podemos deducir por prescripción o por imposibilidad manifiesta de cobro. Luego vamos con Mario Balcázar, dice que nos debe 170,500 pesos y que nos firmó un pagaré. La venta fue el 30 de diciembre de 2010. Ya estamos en el 2022, significa que ya tiene esa deuda, tiene muchos años, entonces la vamos a hacer deducible por prescripción. Ya no podemos cobrarle, o sea que ya legalmente no podríamos ejercer ninguna acción contra Mario Balcázar. Pero dice la ley, pero no te preocupes, ese dinero no lo pierdes, hazlo deducible. Entonces lo utilizamos como una deducción autorizada y así recuperamos ese dinero. Luego vamos con la empresa Trébol SADCB. El saldo es de 45,000 pesos, es una letra de cambio que teníamos. La operación la hicimos el 21 de septiembre de 2021. También ya tiene más de 6 meses, por lo tanto también podemos considerarla una deducción por prescripción. Luego viene Carlos Pérez Medina, una venta de menudeo, 33,400 pesos, fue en marzo de 2018, igual, ya prescribió. Dice que ya tendríamos que esperar un año, ya pasó más de un año, estamos en 2022, entonces esa venta de 33,400 pesos podemos considerarla como una deducción, porque ya prescribió. Profe, ¿Sí? La letra de cambio no es de por 3 años. A ver, checamos. Perdón, si son 3 años, ¿no? Perdón, sí, 3 años. Y fue en 2021.
Entonces, estamos con ¿quién? Con Carlos, ¿verdad? Estábamos con Carlos. Tréboles ADCB. Con el trébol. Sí. Bien. Entonces, con el trébol, fue en el 2021, el 21 de septiembre de 2021. Entonces, esa no se puede deducir, porque no han pasado los 3 años por prescripción, ni tampoco ha pasado un año para deducirla por imposibilidad manifiesta de cobro, porque fue en septiembre de 2021, el año sería en septiembre de 2022 y todavía está en tiempo. Entonces, este cliente todavía lo vamos a mantener en nuestra cartera de clientes como vigente. No se le han vencido los plazos, aunque posiblemente ya se le venció el plazo, porque las ventas generalmente son a 15 o 30 días o 90 días como máximo, 3 meses. Ya se les venció, pero no la podemos deducir ni por prescripción, porque no ha prescrito, porque son 3 años, ni por imposibilidad manifiesta de cobro, porque todavía no ha pasado un año. Ahí vamos a esperar a que, si no nos pagan, que llegue septiembre de 2021, para que a partir de octubre ya podamos considerarla como una deducción. En octubre de 2022. Gracias porque se me había pasado eso. Luego viene Carlos Pérez. Es una venta de menudeo. Esa sí prescribe en un año. La venta fue en el 2018. Ya han pasado 3 años y no nos ha pagado, entonces la consideraríamos una deducción por prescripción. Luego está Corsa, son 75,000 pesos. Fue también una venta de menudeo. Fue en septiembre de 2021. Esta todavía no prescribe, porque sería hasta agosto de 2022. Todavía hay que mantenerla en la cartera de clientes y que el Departamento de Crédito y Cobranza siga efectuando las gestiones de cobro para ver si le pagan. Si no, cuando llegue agosto, a partir de septiembre, la convertiríamos en una deducción. Luego sigue Eduardo Cruz. Dice que fue una venta de 138,500, que nos dio un cheque que posiblemente fue rebotado y lo mantenemos ahí como cliente. Esta fue en junio de 2020, ya pasó 2021, significa que ya prescribió. Entonces ya podemos considerarla como una deducción para efecto de la declaración anual del impuesto sobre la renta. Luego viene Super 10, fue una venta de 165,320 al mayoreo. Las cuentas por ventas de mayoreo prescriben en 10 años. Esta fue en 2014, prescribiría hasta 2024. Entonces, por prescripción no podemos deducirla, pero podemos ver si está dentro del rango de la imposibilidad manifiesta de cobro. Y si está, dice que son de 35,000 a 210,000. Esta deuda es de 165,000. Entonces puedo deducirla, puede deducirle a la empresa por imposibilidad manifiesta de cobro, que es una venta desde 2014, ya estamos en el 2022, no se ha podido cobrar, pero no se pierde. Podemos hacerla deducible del impuesto sobre la renta por imposibilidad manifiesta de cobro. Luego viene Ramón García, 25,000 pesos, fue una venta de menudeo. Todavía no prescribe, no tiene un año todavía, prescribe hasta septiembre de 2022, por lo tanto se va a mantener ahí en la cartera y la vamos a dejar vigente. Luego sigue Cable Red, 4,500,000 pesos pagado con un cheque. Fue en julio de 2021. Como prescripción ya se pudo haber prescrito. Luego está Montreal con 3,500,000 pesos, es un pagaré, son 3 años, fue la venta en el 2021, todavía no prescribe. Y la empresa Madcred, 6 millones, una letra de cambio también, en 2020 todavía no prescribe. Entonces, de esta manera podemos deducir
las cuentas incobrables, ya sea las cuentas de clientes o documentos por cobrar. Puede ser por prescripción o puede ser por imposibilidad manifiesta de cobro. Y son las dos formas en que tienen las empresas para recuperar sus créditos, o sea, los saldos de las cuentas de clientes y de documentos por cobrar. No se pierde nada. Entonces, lo que necesitamos es que el Departamento de Créditos y Cobranzas haga una depuración real de las carteras de clientes y podamos determinar cuáles ya no vamos a poder cobrar. Y entonces, si prescribieron o hay una imposibilidad manifiesta de cobro después de que hicimos todos los trámites o las gestiones de cobro y no nos pagaron, podemos mandarlas a deducciones autorizadas para efectos del pago del impuesto sobre la renta. Y así recuperaríamos ese dinero, no lo perdemos. Es verdad que entregamos la mercancía y no nos la pagaron, pero la vamos a hacer deducible cuando efectuemos la declaración anual del ISR. Solamente recordemos que tenemos que presentar un aviso ante el SAT, donde le vamos a decir que vamos a deducir cuentas incobrables. Le enviamos copias de las facturas y le damos todos los datos de los clientes. Luego le enviamos un escrito avisándole al cliente que nos debe, que ya no nos pague, que vamos a deducir esas deudas o esos créditos de los clientes, y presentamos o levantamos un acta ante el Ministerio Público del Juzgado de lo Civil, donde le decimos que esas personas nos deben dinero, llevamos las facturas, levantamos el acta y con eso es suficiente para que podamos hacerlas deducibles. Ya el SAT se va a encargar de cobrarle a esos clientes el impuesto que corresponda, porque le van a considerar como un ingreso las compras que nos hicieron y que no nos pagaron. Entonces, de esta manera podemos administrar la cuenta de clientes y documentos por cobrar. Ahora sí, comentarios, dudas. ¿No tienen ningún comentario sobre esto? Entonces, esta va a ser su actividad, que la va a subir a la plataforma para que ustedes determinen si estas cuentas son deducibles por prescripción o por imposibilidad manifiesta de cobro, de acuerdo a lo que ya vimos. Y eso es lo que van a resolver. Entonces, maestro, ¿subirán todo el archivo o nada más la...? No, todo el archivo. Okay. Bien, entonces, esta es la forma en que las empresas pueden administrar esas cuentas. Recuerden que lo que estamos viendo son las herramientas con las que cuenta la contabilidad para poder administrar cada una de las cuentas del balance. Ya hemos visto la administración de la cuenta de caja a través del arqueo, la cuenta de bancos a través de la conciliación bancaria, almacén, que son las mercancías, se administran con los métodos de evaluación de inventarios, PEPs, WEPs y precios promedios. Y lo que acabamos de ver es clientes y documentos por cobrar. Se trata de depurar las cuentas de la cartera de clientes, determinar si hay deudas o hay cuentas que no hemos podido cobrar. Tendremos que verificar si prescribieron, si fue por el transcurso del tiempo, o si existe una imposibilidad manifiesta de cobro, que significa que hicimos todas las gestiones de cobro correspondientes y aún así no pudimos cobrarla. Entonces, si ya tienen la cuenta una antigüedad de un año, podemos hacerla deducible como una imposibilidad manifiesta de cobro. Ahora pasaríamos al activo no circulante, el equipo de... perdón, todavía no vamos a pasar, vamos a ver la cartera de clientes. Cuando tenemos cuentas de clientes que nos deben, y son cantidades importantes, como las últimas que vemos de Cable Red, Montreal o Matcred, y la empresa necesita dinero,
podemos financiar a la empresa con esos créditos. Es decir, si tenemos en nuestra cuenta de clientes facturas que todavía están vigentes y no hemos podido, lógico, no las podemos cobrar, pero la empresa necesita dinero, podemos venderlas a través de un factoraje financiero, que consiste en que vamos a una institución bancaria autorizada. Generalmente son las instituciones financieras son los bancos, aunque pudiera existir otra institución financiera autorizada, porque para que una empresa pueda practicar el factoraje financiero necesita una autorización de SAT. El factoraje financiero no es lo que hacemos con la casa de empeño ni con el ayotista. Este es un procedimiento legal que la Secretaría de Hacienda controla. ¿En qué consiste el factoraje financiero? Pues consiste en vender nuestros derechos de cobro. Se la vendemos a una institución autorizada. Generalmente son los bancos. ¿Y para qué nos sirve? Pues cuando la empresa requiere dinero, en vez de hacer préstamos o de hipotecar bienes, lo que hace es que vende sus facturas y obtiene recursos o financiamientos sin endeudarse, porque al vender sus facturas lo que hace es que está vendiendo sus derechos de cobro, no se está endeudando, porque si hipoteca algunos bienes, pues va a pagar también intereses, o si pide un préstamo bancario, va a pagar intereses. Pero si practica el factoraje financiero, va a obtener dinero en efectivo y no va a pagar intereses, porque es la venta de sus derechos. ¿Cómo se calcula un factoraje financiero? Hay un procedimiento, se utilizan las fórmulas que se ven en matemáticas financieras, de interés simple e interés compuesto, y con esa fórmula se desarrolla y al final podemos determinar si le conviene o no a la empresa vender sus facturas. Y para eso vamos a ver un ejemplo. Pero antes de entrar al ejemplo, les voy a mostrar la nomenclatura. Las cuentas que se utilizan aquí en el factoraje financiero son las mismas que se utilizan en matemáticas financieras. Y en el primer paso hacemos el cálculo de los intereses al vencimiento del documento. Puede ser cualquier tipo de documento, una factura, una alerta de cambio, un pagaré. Y la fórmula es interés es igual al capital por tasa de interés por tiempo, donde la I latina mayúscula es el interés, la C es el capital, la I latina minúscula es la tasa de interés y el T es tiempo. Entonces, primero calculamos los intereses al vencimiento del documento, utilizando la fórmula del interés. Luego, el segundo paso es determinar el valor final al vencimiento del documento, o sea, es el monto. Y la fórmula es el valor final o monto es igual al capital más el interés, donde M es valor final, C es capital y es interés. El paso 3 sería el cálculo de la comisión que cobra la institución financiera, donde determinamos el interés pagado. Y la fórmula es IP es igual a M, que es monto, por tasa de interés por tiempo, donde sabemos que la M es el monto o el valor final y la T es el tiempo. El paso 4, determinar la cantidad a recibir por la empresa por la venta de sus documentos a la institución financiera. D va a ser la cantidad de dinero que recibe la empresa por el factoraje. La M es el monto, menos IP, que es el interés pagado. Luego, el paso 5, determinamos el valor de los documentos en los libros de contabilidad.
donde dice que BL, que es valor en libros, es igual al capital por 1 más tasa de interés por tiempo. Donde BL es el valor en libros, C es capital y la tiene es tasa de interés y T es el tiempo. Y por último, el paso 6, donde determinamos la pérdida que sufre la empresa por la operación de factoraje, donde PF es pérdida por factoraje, es igual a D, que es la cantidad a recibir, menos el valor en libro. Entonces, cuando hacemos este procedimiento, determinamos si le conviene o no a la empresa vender sus facturas. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Dice que el día 30 de enero de 2021, la empresa Acme realizó una venta a crédito por la cantidad de 300,000 pesos y recibió un pagaré con vencimiento a 3 meses y que aplicará una tasa de interés simple del 12% anual. Que el día 28 de febrero de 2021 la empresa Acme acude a una institución financiera a endosar el pagaré para convertirlo en dinero en efectivo. La institución financiera le cobra el 18% de interés anual por el factoraje. Nos pide que calculemos el factoraje y para determinar si le conviene o no a la empresa vender sus facturas. Aquí debemos tener mucho cuidado con las fechas. Dice que la venta fue el 30 de enero de 2021 y que el 28 de febrero de 2021 la empresa va a vender esa factura. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Del 30 de enero al 28 de febrero ha transcurrido un mes. El vencimiento del documento es de 3 meses y al mes la empresa va a vender la factura. Posiblemente requiera dinero para invertir, para pagar sus deudas, para pagar la nómina, no sé para qué pueda requerir el dinero, pero decide vender esa factura y la va a vender a través de un factoraje financiero. Entonces, el paso 1 dice que es el cálculo de los intereses al vencimiento del documento. Tenemos la fórmula que es el interés es igual al capital por la tasa de interés por el tiempo, donde la incógnita será el interés. El capital sabemos que son 300,000 pesos. La tasa de interés que se cobra es del 12% anual y que el vencimiento es de 3 meses. Pero recuerden que en matemática financiera dice que el tiempo y la tasa de interés deben de estar en la misma unidad. Es decir, si el tiempo está en meses, la tasa de interés también debe estar en meses. Por eso aquí la tenemos en 12% anual. La dividimos entre 12 meses para que la tengamos mensual. Entonces dividimos 0.12 entre 12, nos da 0.01. Y ya sería la tasa de interés mensual, o sea, el 1% mensual. Por 3 meses es 0.03. Por 300,000 son 9,000 pesos. Lo que dice esta fórmula es que si la empresa espera que se venza el documento en 3 meses, va a cobrar 9,000 pesos de intereses. Ahora el punto 2 dice determinar el valor al vencimiento del documento, que, o sea, sería el monto. Sabemos que el capital son 300,000 pesos, más los intereses que determinamos en el punto anterior, que son 9,000. La empresa al final de los 3 meses cobraría 309,000 pesos. Ahora dice cálculo de la comisión que cobrará la institución de factoraje, donde dice interés pagado es igual al monto por la tasa de interés por el tiempo. Sabemos que el monto son 309,000 pesos. La tasa de interés que cobraría el banco es del 18% anual. Por eso lo dividimos 18%, que es 0.18, entre 12, que son los 12 meses del año, y nos da 0.015. Esa sería la tasa de interés mensual que nos cobraría el banco. Por 2. ¿Por qué 2? Porque son los meses que hacen falta para que se venza el documento. Recordemos que la venta fue en enero, el 30 de enero de 2021. La vamos a vender el 28 de febrero, ya pasó un mes.
el vencimiento eran de 3 meses, entonces para cuando nos presentamos en el banco, para que venza el documento faltan 2 meses, por eso multiplicamos por 2 y hacemos la multiplicación de punto 0.15 por 2 es 0.03 por 309.000 serían 9.270. Esos serían los intereses que nos va a cobrar la institución financiera si le vendemos las facturas. Ahora el paso 4 dice que determinemos la cantidad de recibir por la empresa, donde dice que D es igual a M menos IP, que es el monto menos los intereses pagados. El monto que determinamos fueron 309.000, pero el banco nos cobraría 9.270, por lo tanto la empresa solamente va a recibir 299.730. Ahora determinamos el valor en libros, donde dice que BL es igual a C por 1 más tasa de interés por tiempo. El valor en libros es igual a de capital, que son 300.000 pesos, por 1 más 0.012 entre 12, que es la tasa de interés anual entre 12 meses por un mes transcurrido. Entonces hacemos la operación de acuerdo a la jerarquía de las operaciones. Primero resolvemos lo que está en el paréntesis, y de lo que está en paréntesis primero va la división. Entonces dividimos 0.12 entre 12 y nos da 0.01, multiplicamos por 1 y nos da 0.01, sumamos 1 y nos da 1.01. Esto lo multiplicamos por 300.000 y determinamos que el valor en libros de nuestra factura es de 303.000. Y ahora determinaremos la pérdida en factoraje, donde decimos que la pérdida de factoraje es igual a la cantidad recibida o a recibir menos el valor en libros. Ya habíamos determinado que la cantidad de recibir era 299.730 y que el valor en libro que determinamos en el paso anterior fueron 303.000. Por lo tanto, la empresa tendría una pérdida de 3.270 pesos. Aquí determinaríamos si le conviene o no a la empresa vender esas facturas. La factura original o el monto original eran 300.000 pesos. Cobraríamos 9.000 pesos de intereses, pero como ya la vamos a vender antes del vencimiento, 2 meses antes del vencimiento, aquí podemos ver que la empresa realmente lo que está perdiendo son 270 pesos de la factura y 3.000 pesos de intereses. Y esto es lo que conocemos como el factoraje financiero. Esto sirve para administrar la cuenta de clientes, donde hay facturas que podemos convertir en dinero si la empresa lo necesita. Recordemos que como administradores y contadores lo que hacemos es que buscamos que la empresa tenga las mayores utilidades y si necesita financiamiento, encontrar recursos lo más barato posible. Aquí estamos obteniendo dinero en efectivo sin descapitalizar a la empresa, porque lo que estamos haciendo es que estamos vendiendo un derecho a cobro y podemos ver que la factura vale 300.000 pesos, pero la vendemos en 299.720, perdemos 230 pesos. Entonces aquí podríamos determinar si es conveniente o no para la empresa. Y como vemos, parece que sí es conveniente. Entonces podemos vender la factura, perdemos 270 pesos, pero obtenemos un financiamiento barato para la empresa. Obtendríamos 299.000 pesos que podemos utilizar para cubrir los gastos que tenga la empresa, para cubrir alguna deuda, para cubrir las nóminas. Y de esta manera podemos calcular el factoraje financiero. ¿Hasta aquí dudas y comentarios? Muy bien. Entonces, no, profe. Sí, entonces, también le voy a subir a la plataforma. ¿Cómo se contabiliza el factoraje financiero? Cuando tenemos el documento por cobrar está cargado, pero cuando realizamos la venta, abonamos al documento por cobrar y se lo cargamos a documentos en factoraje. De ese documento de factoraje, el valor en libros
era el valor del documento al final de los 3 meses va a ser de 309,000 pesos, pero la empresa solamente va a recibir 299,730 que entran a bancos, cargamos a gastos financieros 9,270, que son los 9,000 pesos de intereses más los 270 pesos que perdemos al documento. Y esta es la forma de contabilizarlo. Es muy sencillo, solamente cancelamos la cuenta de documentos por cobrar y abrimos la cuenta de factoraje y ya determinamos cuánto nos paga el banco por la compra de nuestra factura y cuánto perdemos. Y así decidimos si le conviene o no a la empresa practicar el factoraje financiero. Entonces les voy a poner en la plataforma la práctica de factoraje. Les voy a subir también el archivo para que vengan siguiendo el paso a paso y puedan determinar si para las empresas es conveniente o no practicar el factoraje financiero. Muy bien, entonces con ello terminaríamos la cuenta de clientes y documentos por cobrar. Ya vimos caja, bancos, almacén, clientes y documentos por cobrar. Caja fue el arqueo, bancos es la conciliación bancaria, almacén o mercancía es los métodos de evaluación de inventarios, PEPs, UEPs y precios promedios. Clientes y documentos por cobrar es la prescripción, la imposibilidad manifiesta de cobro y el factoraje financiero. Ahora nos queda el activo no circulante, que se refiere a los activos de la empresa. Y para eso existe una herramienta que se llama depreciación. Hay una depreciación administrativa y una depreciación contable. Esta sería la depreciación contable y fiscal. Y hay una depreciación administrativa. Primero vamos a ver la depreciación administrativa. Esta depreciación la utilizan las empresas para determinar si cambian sus activos o no los cambian, si los mantienen o los venden, o cualquier dato que necesiten saber del activo. A través de la depreciación administrativa tienen los datos. Primero, ¿qué es la depreciación? Pues es la pérdida de valor que sufre un activo por el transcurso del tiempo o por el desgaste o por el uso. Todos los activos se deprecian. Aunque no lo uses y lo tengas empaquetado y está guardado, va perdiendo valor por el transcurso del tiempo. Si vemos y vamos a una agencia y compramos un vehículo, con la primera rodada que dé en la calle, ya perdió valor. Es decir, si tú compras un vehículo y lo sacas de la agencia y lo llevas a tu empresa, pero llegando a tu empresa dices, ¿sabes qué? No me gustó, lo voy a vender. Lo puedes vender, pero mínimo ya perdiste entre 10,000 y 20,000 pesos con el solo hecho de haberlo sacado de la agencia. Entonces, eso es lo que le llamamos depreciación a la pérdida de valor que tienen los activos. Vamos a ver cómo se calcula una depreciación administrativa. Y tenemos ejemplos. Dice que la empresa Ángeles SADCB compra un equipo de cómputo en 24,000 pesos y calcula que la vida útil de este equipo es de 4 años y que tiene un valor de desecho de 3,500 pesos. Lo que nos está diciendo es que compró una computadora, le costó 24,000 pesos, dice que la va a usar 4 años y que después de 4 años la va a vender en 3,500 pesos. Nos piden que determinemos el monto de la depreciación anual y que elaboremos la tabla de depreciación. Para la depreciación hay una fórmula que dice que D, que es depreciación, es igual al valor inicial, que es BI, menos el valor de desecho, que es BD, entre B, que es vida útil. Ya tenemos la fórmula, tenemos la redacción del problema, tenemos que extraer los datos.
incógnita es la depreciación del año, que es de el valor inicial. Ya vimos que el bien costó 24 mil pesos, que la vida útil estimada es de 4 años y que el valor de desecho es de 3.500. Solamente sustituimos la fórmula, que decimos que D es igual a 24.000 menos 3.500 entre 4, donde sabemos que BI es el valor inicial, que son 24.000 pesos, menos el valor de desecho, que son 3.500, entre 4 años, que es la vida útil. Dice que tendríamos una depreciación de 5.125 por año. Es decir, que nuestra computadora va a costar 5.125 pesos menos cada año. Y además nos piden que elaboremos la tabla de depreciación, donde tenemos una tabla donde la primera columna son los años de vida, la depreciación anual, la depreciación acumulada, el valor en libros y el porcentaje de depreciación. Dice que para el primer año la depreciación anual serán 5.125. Depreciación acumulada, como es el primer año, sigue siendo 5.125. El valor en libros tenía un valor de 24.000 pesos menos 5.125 de la depreciación del primer año, son 18.875. Esto representa el 21.35% del valor del bien. Para el segundo año, la depreciación sigue siendo la misma, 5.125. La depreciación acumulada pues serían 5.125 más 5.125, son 10.250. Se le resta al valor en libros y nos quedan 13.750. El porcentaje de depreciación pues serían 42.70. ¿Hasta aquí tienen algún comentario sobre cómo vamos llenando esta tabla? Recuerden que el porcentaje de depreciación de la última columna es dividir la depreciación acumulada entre el valor en libros para ir sacando los porcentajes de depreciación. Para el tercer año hacemos lo mismo. Depreciación acumulada 5.125, perdón, depreciación anual 5.125, depreciación acumulada 15.375, es la suma de los 3 últimos años. Valor en libros es de 8.625, o sea que a 13.750 siempre le quitamos 5.125 y nos quedan 8.625. El porcentaje de depreciación es 64.06%, que resulta de dividir la depreciación acumulada entre el valor del bien, que era 18.000 pesos, y ya vamos depreciando el 64%. El cuarto año la depreciación sigue siendo la misma, 5.125. La depreciación acumulada son 20.500 y nos queda el 3.500 pesos del valor en libros, que es el valor de desecho, y el porcentaje de depreciación es de 85.41%. Entonces podemos ver que si depreciamos 5.125 por año, vamos a tener una depreciación acumulada de 20.500, que restándolas al valor en libros del documento del bien, que nos costó 24.000 pesos menos 24.500, tendríamos 3.500 pesos de valor de desecho al final de los 4 años, que es lo que nos pide o lo que nos dice aquí el ejercicio. Entonces, de esta manera calculamos la depreciación anual a través de la fórmula y la tabla de depreciación. ¿Para qué nos sirve esto? Pues a la empresa o a la administración de la empresa les sirve para determinar cuándo va a cambiar sus activos y a qué es el cuál es el precio que tiene de desecho, el valor de desecho al final. Si quisiéramos vender
este bien en el segundo año podríamos ver que tiene un valor de 13.750 en nuestro libro. Lo podríamos vender en más de 3.750 y tendríamos una ganancia en venta de activos fijos, pero o si lo vendíamos en menos de 13.750 tendríamos una pérdida en venta de activos fijos. Entonces, este procedimiento lo que hace es que nos da o le da luces a la administración para saber si al vender sus activos o desecharlos, gana o pierde la empresa. Si es conveniente o no para la empresa cambiar sus activos. ¿Algún comentario o duda sobre esta depreciación administrativa? Vamos a ver otro ejemplo. Dice que la empresa, el Rotor SADCB, compra una maquinaria por 1.500.000 pesos. Se espera que la vida útil de la maquinaria sea de 12 años, con valor de desecho de 0. Lo que está diciendo es que compró una maquinaria por 1.500.000 pesos y la va a usar 12 años, pero que ya va a ser una chatarra cuando pasen los 12 años, que ya no se va a poder vender en nada, o que ya no tiene valor. Y nos pide que determinemos el monto de la depreciación anual, que elaboremos la tabla de depreciación, que hagamos una fórmula o que determinemos una fórmula para saber cuál es el valor del bien pasado X años. Y además dice que determinemos el valor de la maquinaria después de que transcurrieron 5 años. Bien, primero extraemos los datos. Valor de depreciación, eso es lo que vamos a determinar. El valor inicial es de 1.500.000 pesos, la vida útil estimada es de 12 años y el valor de desecho será 0. Sustituimos en la fórmula, decimos que 1.500.000 menos 0, que es el valor de desecho, entre 12, nos da 125.000 pesos, lo que significa que la máquina va a costar 125.000 pesos menos cada año, durante 12 años para llegar a 0. Hacemos la tabla de depreciación, donde tenemos la primera columna, el periodo, que son los años, son 12 años. La depreciación anual es de 125.000 pesos. Viene la depreciación acumulada, el valor en libros y el porcentaje de depreciación. Para el primer año dice que es 125.000 pesos. La depreciación acumulada va a ser lo mismo, 125.000 pesos. El valor en libros es 1.500.000 menos 125.000, nos da 1.375.000. La depreciación o el porcentaje de depreciación fue de 8.33%, que resultó de dividir 125.000 entre 1.500.000. Para el año 2, la depreciación anual es la misma, 125.000. Depreciación acumulada ya serán 250.000. El valor en libros será 1.250.000. Y el porcentaje de depreciación será 16.66%. Año 3, la misma depreciación anual, 125.000. La depreciación acumulada, 375.000. Valor en libros, 1.125.000. Recuerden que el valor en libros se le va descontando la depreciación anual, año con año, 125.000 pesos menos. El porcentaje de depreciación es 16.66%, que resultó de dividir 250.000 entre 1.500.000. Para el año 3, la depreciación es la misma, 125.000. La depreciación acumulada serán 375.000. El valor en libros, 1.125.000. Y el porcentaje de depreciación, 25%. Año 4, depreciación anual 125.000, depreciación acumulada 500.000, valor en libros 1.000.000. Recordemos que la depreciación acumulada se le resta al valor en libros el valor inicial, que era 1.000.000, 500.000, nos queda 1.000.000, y el porcentaje de depreciación es 33.33%, que resultó de dividir 500.000 entre 1.500.000. Vamos con el año 5. Dice que
es 125,000 la depreciación anual, depreciación acumulada 625,000, valor en libros 875,000, y la depreciación es 41.66%. Y así vamos a llegar hasta diciembre, hasta el año 12, y donde el valor de desecho va a ser cero. La depreciación acumulada va a llegar a 1.500.000, y el porcentaje de depreciación, pues lógico, sería el 100%. Pero nos pidieron que calculemos una fórmula, o que hagamos una fórmula. Recordemos que en matemáticas tenemos una función x, dice que la función de x es igual al valor inicial menos la depreciación anual por x. X va a ser el año que querramos. Y entonces ya tenemos la fórmula y nos pide que calculemos cuánto cuesta el bien después de transcurridos 5 años. Y vemos en la tabla que el bien tiene un valor de 875,000 pesos después de 5 años. Entonces, lo que hacemos es que lo verificamos en la fórmula, decimos que el valor inicial fue de 1.500.000 pesos. La depreciación anual es de 125,000 pesos por año. Entonces, después de transcurridos 5 años, lo que hacemos es que corremos la fórmula y nos da 875,000 pesos. Y lo verificamos en la tabla y efectivamente tenemos el valor en el libro de 875,000 pesos. Luego, si queremos saber el año 9, que les dice que debe tener un valor de 375,000, hacemos la misma operación, el valor inicial de 1.500.000 menos la depreciación anual por 9, y nos da 375,000 pesos. Esta herramienta es útil para la administración porque si esta máquina se vende, si ya no le es útil a la empresa, o si quiere cambiarla, a lo mejor es una máquina manual y la quiere cambiar por una automática, una semiautomática o una digital, pues sabrá en cuánto la puede vender. Si la quiere vender en el año, después de transcurridos 5 años, el valor que tiene la máquina es de 875,000 pesos. Pero si la quiere vender en el año 2, tiene un valor de 1.250.000 pesos. Ahí va a depender de la habilidad que tenga la administración de venderla, porque si la vende a un precio más caro, tendrá una ganancia en venta de activos fijos. Pero si la vende a un precio más bajo, tendrá una pérdida en venta de activos fijos. Entonces, estos cálculos le sirven de parámetro a la administración para poder determinar cuánto vale su maquinaria en un determinado tiempo. ¿Hasta aquí tienen algún comentario o duda? Recuerden, esta es una depreciación administrativa. No es la depreciación que hacemos normalmente para efectos fiscales. Esta es para la toma de decisiones del administrador. Entonces, ustedes van a tener igual una práctica sobre este tema. Aquí les puse varios ejemplos que ustedes van a practicar. Y esto es depreciación administrativa. Recuerden que estamos viendo el activo no circulante, o sea, el activo fijo, los bienes de la empresa. Todo lo que compra la empresa para usarlo en sus operaciones normales, no para venderlos, sino para que sean utilizados. Pero también existe la depreciación para efectos fiscales. Y esto está en la ley del impuesto sobre la renta. En el artículo 31 al 37, ahí se mencionan cuáles son los activos fijos y el porcentaje de depreciación de cada uno de ellos. Aquí estamos viendo un ejemplo donde esta empresa dice que va a realizar su cálculo en 2020. Y tiene todos sus activos. Dentro de su balance tiene la cuenta de
de activos no circulantes, tiene construcción, tiene mobiliario de equipo de oficina, tiene automóviles, tiene equipo de cómputo, equipo de reparto. Trae las fechas de adquisición, el monto original de la inversión que se conoce como MOL, la tasa de deducción anual, los meses de uso de cada activo y se llega a la depreciación histórica. Esta depreciación histórica, que es la depreciación contable, se tiene que actualizar para volverla a la deducción actualizada, que es la que vamos a utilizar en la declaración anual del impuesto sobre la renta. Vamos a ver cómo se hace. Dice que tiene construcciones, que la tiene a partir de enero de 2017, que la construcción tiene un valor de 2.250.000 pesos. La ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 3, que vemos aquí arriba, que del 31 al 37, dice que las construcciones se amortizan al 5% anual. Los meses de uso fueron 12, recuerden, porque si la construcción la tenemos ya desde 2017, en el 2020 la usamos completa, o sea, usamos el edificio los 12 meses del año. Entonces lo que hacemos es que multiplicamos el monto original de la inversión, 2.250.000 pesos por 5%, nos da 112.500 pesos. Esta es la depreciación histórica o la depreciación contable. La necesitamos actualizar para convertirla en deducción de inversiones que utilizaremos en la declaración anual para efectos del ISR. ¿Cómo se actualiza? Dice que se actualiza utilizando el índice nacional de precios al consumidor del último mes de la primera mitad del periodo de uso entre el índice nacional de precios al consumidor del mes de adquisición. Entonces, ¿dónde tomamos este índice nacional de precios al consumidor? Este lo publica el SAT cada día 10. O sea, el día 10 de cada mes publica este índice. Recuerden, estamos en el 2020, o sea, este cálculo que estamos haciendo es del 2020. La fecha de adquisición de la construcción fue enero de 2017 y dice que los meses de uso fueron 12, o sea, de 2020 lo usamos los 12 meses. Y la ley dice que utilicemos el índice nacional del precio al consumidor del último mes de la primera mitad del periodo, es decir, del periodo de uso. Si lo usamos de enero a diciembre de 2020, podemos dividir el año en dos partes. De enero a junio es la primera mitad y de julio a diciembre sería la segunda mitad. Y dice que utilicemos el índice del último mes de la primera mitad. Lo que nos está diciendo es que utilicemos el índice del mes de junio de 2020. Entonces vamos a la tabla y buscamos el mes de junio de 2020 y encontramos que el índice es 106.743. Por lo tanto, colocamos el índice del mes de junio, que sería 106.743. Ese es el mes el último mes de la primera mitad del periodo de uso. O sea que lo usamos 12 meses. El año lo dividimos en dos partes, de enero a junio y de julio a diciembre. El último mes de la primera mitad es junio de 2020. El índice es 106.743. Dice, entre el índice del mes de adquisición. Lo adquirimos en enero de 2017. Entonces buscamos el índice de 2017 en enero, que sería 93.604. Colocamos el índice 93.604 y
determinamos el factor de actualización, que es dividir el índice de el último mes de la primera mitad del periodo de uso, que es 106.743, entre el índice del mes de adquisición, que fue 93.604. Eso nos da 1.1403. Lo multiplicamos por la depreciación histórica, que son 112.500 pesos, por el factor de actualización, que es 1.1403, y nos da una deducción de inversiones actualizada de 128.283.75. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o comentario de cómo se hace la deducción de inversiones? Nada. ¿Todo claro? Recuerden que esto va a venir en el examen. Así que si tienen dudas, pregunten. Bien, vamos a ver otro. Dice: mobiliario, equipo de oficina. Lo compró en mayo de 2020. Le costó 597.617. La tasa de deducción anual es del 10%. Dice que se debe de considerar solamente meses completos. Como lo compró en mayo, se empieza a contar a partir de junio. Y de junio a diciembre hay 7 meses. Por eso los meses completos de uso son 7. Lo que se hace es que se multiplica el monto original de la inversión, que es el MOI, que son 597.617, por 10%, es igual a 5.976, entre 12, que son los meses del año, por 7, que son los meses de uso. Nos da 34.860.99 pesos, que es lo que tenemos como depreciación histórica. Ahora dice que esta depreciación histórica se va a actualizar utilizando el índice del último mes de la primera mitad del periodo de uso. Si lo usamos de junio a diciembre, que son 7 meses, dice que busquemos el último mes de la primera mitad del periodo de uso. Pero este periodo es impar. No hay una última mitad, sino que habría una mitad, que sería el mes de septiembre, exactamente la mitad del periodo. Pero la ley del impuesto sobre la renta dice que cuando los meses sean impares, nos regresemos al mes inmediato anterior de la mitad del periodo. Es decir, si nuestra mitad de septiembre, nos regresaríamos al mes de agosto. Entonces sería el índice de agosto entre el índice del mes de adquisición, que sería mayo, todo de 2020. Buscamos el índice de agosto de 2020 y es 107.867, que es lo que tenemos aquí, 107.867, entre el índice de mayo de 2020. Buscamos el índice de mayo de 2020, es 106.162. Y aquí lo tenemos, 106.162. Lo que hacemos es que dividimos 107.867 entre 106.167, nos da 1.0160, que multiplicado por la depreciación histórica de 34.860.99, tenemos una deducción autorizada
de 35.418.77. ¿Dudas? ¿Comentarios sobre la actualización? Perdí. Bien. Vamos a practicar sobre esto. Ustedes calculen el índice, la deducción actualizada de las construcciones. Dice que fue adquirida en el 2010, en el 2017, pero vamos a hacerlo otra mejor. Esta. Tenemos terrenos comprados en mayo de 2015. El valor del terreno es de 1.200.000 pesos. La tasa de deducción anual es del 5%. Calculen cuál es la deducción actualizada para efectos del impuesto sobre la renta solamente de este terreno. Pueden empezar 10 minutos para hacerlo.